Los ovnis están ahí. Son una realidad incuestionable, aunque aspectos tan fundamentales como su origen, la fuente de energía que utilizan y las intenciones de sus tripulantes sigan pendientes de respuesta. Su procedencia extraterrestre, pese a lo exótica que pueda parecer, es hoy por hoy la única sostenible. Nadie hay en este planeta capaz de una tecnología semejante, y mucho menos hace 50 años, cuando el fenómeno pasó a ser noticia frecuente en los medios de comunicación. Esa deducción inevitable es al mismo tiempo la mayor objeción desde un punto de vista científico. Nuestro conocimiento del universo no abre la posibilidad a tales viajes. Es obvio que hay alguna forma de recorrer tan enormes distancias, puesto que ellos están aquí. Pero gran parte de nuestros científicos prefieren hacerse los sordos y los ciegos ante el fenómeno ovni antes que asumir humildemente que lo que para ellos es imposible, gentes de por ahí fuera lo han resuelto con aparente facilidad. En el fondo da igual. Ellos, contumaces e indiferentes a la polémica que su presencia despierta, siguen paseándose por nuestro cielo, aterrizando en nuestros campos y entrando en contacto directo con algunos terrestres. Quizá muchos más de los que imaginamos. No hay forma de saber si George Adamski fue o no el primero de los contactados, pero es quien ocupa ese lugar en las hemerotecas. Su presunto encuentro con venusianos a principios de los años 50 en el desierto de Mojave, en California, y las sensacionales fotografías de las naves en que venían sus amigos figuran en cualquier manual de ufología. Con él se inició el capítulo de los contactados, planteando una situación que aún sigue vigente. En tanto los escépticos se niegan a aceptar la realidad de esos encuentros, millares de personas se agrupan en torno a los contactados y asumen sin reservas los mensajes que a través de ellos nos envían los extraterrestres. Mensajes que nos advierten del peligro nuclear, de los desastres ecológicos que estamos provocando, del riesgo de una nueva guerra mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Adamski ha habido muchos contactados que han alcanzado diversos grados de notoriedad, pero a lo largo de estos últimos 10 años es sin duda el italiano Giorgio Bon Giovanni el que mayor interés despierta en los medios de comunicación de todo el mundo. Su popularidad le ha permitido acceder a las más diversas instituciones militares, políticas y civiles, incluidos el Alto Estado Mayor de Rusia y la ONU, para dar a conocer el mensaje que le ha sido confiado. Probablemente uno de los factores que más ha influido en esa aceptación son sus estigmas. Y permanentes, a Giorgio Bon Giovanni puede considerársele uno de los estigmatizados más importantes de este último siglo. Y es que en él se da la característica de que, además de estar íntimamente vinculado al fenómeno ovni, es un vidente que en frecuentes estados alterados de conciencia entra en aparente contacto con entidades de carácter espiritual que se presentan a sí mismas como la Virgen María y Jesús. Un hombre insólito, de honesta reputación y convencido de la trascendencia del mensaje que se le ha encomendado divulgar, al que fuimos a entrevistar a Italia, allí donde vive y tiene su centro. En aquella parte de la costa adriática los pueblos han perdido su carácter, primero pescador y luego industrial, para convertirse en centros de veraneo. Han crecido hasta casi unirse unos con otros a base de edificios de apartamentos, villas y locales comerciales. Sant'Elpidio a Mare es uno de esos pueblos. Antes vivía de la industria del calzado y ahora del turismo.
Giorgio Bongiovanni vive allí con su mujer y su hijo, en un pequeño piso alquilado de una calle cualquiera. Esa mañana, como casi todas, había sangrado por sus estigmas. El dolor, que aunque continuo resulta tolerable, en esos momentos de hemorragia se vuelve muy intenso. Es cuando Giorgio suele caer en un estado de trance y tener sus visiones, en las que recibe los mensajes, unas veces de carácter personal, animándole o consolándole, y otras con el encargo de difundirlos por su trascendencia. Después queda dado durante un buen rato. Los estigmas, que constituyen algo así como su tarjeta de presentación, pueden interpretarse como un honor, como una distinción desde el punto de vista espiritual, pero en el plano físico suponen una invalidez. Apenas puede usar sus manos y camina con dificultad, y sobre todo sufrimiento. La frase "todo empezó un día que" sirve para arrancar un relato, pero siempre es falsa. Cada acontecimiento trascendente en nuestra vida es la consecuencia de otros pequeños acontecimientos. Es un eslabón más de una larga cadena. Pero para no cambiar la costumbre diré que todo empezó un día de abril de 1989 en esta calle de Sant'Elpidio, la Vía Palestro. En el número 62 se levanta hoy un edificio de 2 plantas, pero entonces era un solar que servía de aparcamiento. Giorgio había salido del edificio de al lado y se dirigía hacia su coche cuando en la acera de enfrente apareció una forma luminosa. Su luz era muy intensa, comparable a la del sol, aunque no dañaba la vista. Aquella luz se fue acercando a Giorgio al tiempo que en su interior se iba definiendo una figura femenina, que dijo ser Miriam, en nombre hebreo de María. Esa visión significó un cambio radical en la vida de Bongiovanni. En cierto sentido fue un segundo nacimiento. Y es difícil atribuir a la casualidad que se produjese en la Vía Palestro de Sant'Elpidio, porque él nació en la Vía Palestro de otra ciudad. Hubo otras visiones, y por su indicación, en agosto de ese mismo año fue a Fátima. Allí, durante un éxtasis, sus manos empezaron a sangrar y los primeros estigmas hicieron su aparición. Inicialmente una herida en cada palma, para al cabo de algunas horas atravesar después la mano y abrirse también en el dorso. Como un extraordinario y cruel grafiti, los estigmas adoptaban formas curiosas, como símbolos o en prueba de su carácter extraordinario. Con el tiempo aparecerían otros estigmas en sus pies, en el costado y finalmente en la frente. En varias ocasiones han sido estudiados por los médicos, comprobándose que cuando sangran, lo que sucede diariamente, la sangre que emana de esos estigmas se coagula en unos segundos, contra toda lógica. También es imposible médicamente que, pese a llevar 10 años abiertos, no haya signo alguno de infección. Sea cual sea su origen, extranatural u obra de su inconsciente, lo cierto es que los estigmas de Giorgio Bongiovanni constituyen un fenómeno clínico inexplicable. Otra peculiaridad más de este moderno mensajero de los dioses es que en él se unen lo religioso y lo extraterrestre. Ya antes de haber tenido su primera visión de carácter místico y sus estigmas, formaba parte del centro de estudios de la fraternidad cósmica, creado en torno a otro célebre contactado, Eugenio Siragusa, y estaba convencido de que los extraterrestres nos visitan con la finalidad de orientarnos, potenciar nuestra evolución y, sobre todo, advertirnos del camino equivocado que sigue nuestra sociedad. Una advertencia que también está contenida en el tercer secreto de Fátima, aún no desvelado por la Iglesia. Entonces la misión fue esta, difundir el mensaje de Fátima. Y esta relación con los extraterrestres, porque adentro del mensaje de Fátima
hay una parte, la parte final, el secreto en el secreto. Entonces la misión fue esta, difundir el mensaje de Fátima. Y esta relación que con los extraterrestres, porque adentro del mensaje de Fátima hay una parte, la parte final, el secreto en el secreto, porque el mensaje de Fátima ha sido secreto, pero diplomáticamente la Iglesia Católica lo hizo conocer a través de unos papas, trámite unos papas, que Papa Juan Pablo VI, Papa Juan XXIII y este mismo Pablo han hablado en formas diferentes y diplomáticamente del secreto de Fátima. Entonces yo no he difundido un secreto que nadie desconoce, que nadie conoce, pero aún hay una parte que nadie conocía, y que cuando lo va a sacar el Vaticano todo el mundo se va a dar cuenta que es esta la parte de los extraterrestres. Es decir, en 1917 la Virgen de Fátima habla de un contacto final entre los hombres y seres cósmicos, o de acuerdo a nuestra forma de actuar. Este contacto entre los hombres y seres cósmicos es un contacto imperativo, una palabra imperativa. Entonces, esto para mí no hay duda que se trata del encuentro entre los hombres y seres extraterrestres. Y ahora explico por qué me convertí en un ufólogo, en un contactado, no sé cómo decirlo. Porque yo pienso que la ufología es seria, pero claro, la ufología seria, la ufología profunda es la única materia que en este momento está dando prueba, evidencia que este contacto existe y que un día u otro se dará en una manera impactante, global, porque los gobiernos se esconden, las iglesias se esconden, la ciencia no le interesa o hace la finta que no le interesa o lo estudia ocultamente. Entonces la única materia, la más polémica, la más atacada de todo el mundo es la ufología. Y es una paradoja, pero la ufología está demostrando que la profecía de Fátima en esta parte es real. Es decir, que efectivamente... Cuando menos hay una innegable coherencia. Prácticamente todos los que afirman estar en contacto con los extraterrestres y también los videntes que dicen recibir mensajes de la Virgen en los centros de apariciones marianas coinciden en que la humanidad está al borde del desastre como consecuencia de sus muchos errores. Un desastre que si no lo remediamos se nos viene ya encima. Bien, como les habíamos prometido hace algún tiempo, repetimos invitados, repetimos tema, aunque enfocándolo desde otra perspectiva, buscando otro aspecto diferente del fenómeno OVNI. Los invitados de derecha a izquierda, Andrés Averasturi, como siempre, Javier Sierra, como siempre, director de la revista Más Allá, investigador del fenómeno OVNI y de otros muchos fenómenos, y ya con una sólida experiencia y un prestigio reconocido. Juan José Benítez, escritor, periodista, el investigador del fenómeno OVNI más conocido. Sí. Bueno. Y Julio Marbizón, también ya si no un asiduo, gozosamente, y afortunadamente para nosotros, pues un invitado frecuente en este coloquio, que entre otros temas, pues el fenómeno OVNI lo conoce también en profundidad y desde hace muchos años, y aplicando, como es norma en él, pues el sentido común en el momento de valorarlo y enjuiciarlo. Como comentaba en la introducción, dentro de los diferentes niveles de información que hay respecto al fenómeno OVNI, hay uno especial, que es el de aquellos que afirman estar en contacto con los extraterrestres, de los cuales una gran parte, la mayoría,
muchos de los que estamos en esta mesa conocemos a algunos, llevan en la intimidad ese contacto y de modo alguno aceptarían hablar en los medios de comunicación de ello. Sin embargo, hay otros que, bueno, no solamente hablan públicamente de esa relación suya con los extraterrestres, sino que además han hecho de su vida una especie de cruzada para divulgar los mensajes que ellos les dan, para tratar de influir, lo que hablamos el otro día, en el comportamiento humano, en la evolución de nuestra sociedad a través de las admoniciones o los consejos que los extraterrestres nos dan presuntamente gracias o a través de esos intermediarios, de los contactados. Es un tema espinoso, es un tema, bueno, donde sí hay pruebas, siempre se pueden aportar algunas pruebas, pero sería a nivel individual cuando uno está cerca de ellos, pero tiene más que ver con lo humano, con lo psicológico, con lo social, que con lo material. Estáis muy serios, ¿eh? Es un tema serio. ¿Qué un tema? Es un tema serio. Y por eso os ponéis serios. Pues hombre, sí. Circunspectos, claro, diría yo. No, es que yo creo que nos da miedo. ¿Os da miedo? Nos da miedo porque, como tú decías muy bien, es un tema espinoso y es uno de los escalones, no sé si más altos o más bajos del fenómeno OVNI, muy complejo. Es decir, si ya el tema OVNI es difícil, entrar en si es cierto o no es cierto que determinada persona está o no en contacto con estos seres, a mí personalmente me abruma y sé que hay pruebas, algunas pruebas. Eso te iba a decir, tú lo conoces bien, pero un poco anticipándoselo a nuestros espectadores, que bueno, el otro día en el otro coloquio Javier comentaba pues lo de Montserrat, bueno, la cita era a través de un contactado. Vosotros, con toda seguridad, yo lo sé, tenéis experiencias a ese nivel donde se han producido avistamientos y estabais allí no por casualidad, sino porque el contactado había dicho que en ese lugar se iba a producir ese día. Es decir, hay una relación del tipo que sea entre algunos contactados y los tripulantes de esos ovnis, lo cual ya es mucho, ¿no? Ese aspecto que es básico es quizá el más desconcertante, porque el fenómeno contacto es muy amplio, es decir, que una persona afirme estar en contacto con extraterrestres, con la Virgen María, con espíritus, casi no hay manera de distinguir unos de otros, es decir, en qué se distingue o se diferencia el proceso de contacto de una persona que dice hablar con extraterrestres del que dice hablar con Jesucristo, ¿no? Es muy difícil de distinguir, pero hay una clase de contactados, Luis José Grifo, hablábamos en Montserrat, es uno de ellos, Sixto Paz en Perú es otros, que en algún momento de sus vidas han sido capaces de fijar un momento, un día y un lugar y decir allí va a aparecer algo extraño en los cielos. Se reúne 1, 2, 3, 100 o 500 personas que acuden a ese lugar y ven efectivamente que un fenómeno en la baja atmósfera parece evolucionar sobre los testigos. Ese vínculo, el de los avistamientos previa cita, probablemente dentro del aspecto del fenómeno contacto es el más claro vínculo de unión entre los contactados y el fenómeno OVNI, porque el resto puede ser cualquier otra cosa, no hay tanta. Pero eso sería el refrendo. Claro. Juanjo, uno de tus primeros libros sobre el fenómeno OVNI, existe otra humanidad, me parece. Es cuando vas con los de cuando vas con los del IPRI en la costa peruana y también ves un cacharro. Es un ejemplo al que yo todavía, fíjate, esto ocurrió en el 74, el 7 de septiembre, todavía no me lo explico. Es decir, y mira que le he dado vueltas y he tratado de analizarlo con seriedad. Y ahí ocurrió algo extraño. Es decir, a mí me llevan, después de hablar con toda aquella gente que decía cosas más o menos raras y la mayoría incomprobables, me dicen, bueno, pues el sábado siguiente, cita previa, nosotros vamos a ver ovnis. Y yo, pues, más bien como Andrés, muy cargado de escepticismo, dije, pero no me lo voy a perder por si acaso, ¿no? Y efectivamente, en un desierto, después de 2 horas y pico ahí de casi de frío y de ridículo espantoso, porque empiezas a darte cuenta de que demonios estoy haciendo yo aquí, ¿no? Pues aparecieron 2 luces silenciosas por debajo de las nubes, que hicieron unas evoluciones que no son normales y que son ovnis. Es decir, eso significa que ese grupo concreto, en este caso de Sixto Paz, del IPRI, del Perú, etcétera, estaban en contacto con estos seres. Pues yo no me atrevo ni a decir ni que sí ni que no. Que había cosas muy raras, sí, que yo vi algo. Tendría que haber, sí, ¿no? Eso no era una casualidad, evidentemente, ¿no? Y bueno, y como esos, yo creo que todos hemos participado en historias más o menos iguales, que a mí personalmente me marcó, ¿eh? O sea, a mí aquello me dejó muy impresionado.
Claro, otra cosa es aceptar que lo que dice el contactado que te ha llevado a ese lugar de la cita sea absolutamente cierto. Es decir, sabemos que hay un vínculo entre esa persona y los tripulantes de los ovnis, o por lo menos de esas luces que aparecieron allí, pero no podemos llegar a la conclusión de que todo lo que dicen esos contactados con respecto a los tripulantes sea rigurosamente ya, pero de alguna manera eso significa un apadrinamiento o una concesión de los tripulantes de esos ovnis hacia esa persona. Están, si no refrendando lo que dicen, eso significa un apadrinamiento o una concesión de los tripulantes de esos ovnis hacia esa persona. Están, si no refrendando lo que dicen, están de alguna manera, bueno, apoyando... O utilizándolos. Tú también has tenido, Julio, experiencias de esas. Y tú lo sabes muy bien también. No, pero contémoslo algo. Digo, no, que tú lo sabes muy bien. Que no lo sabe. Por ejemplo, yo tenía una contactada en Sevilla que nos citaba a la gente. Y cuando citaba los nombres de las personas que iban a ir, ocurrían cosas. Si le metíamos a alguien que no estaba en la lista, dejaban de ocurrir cosas. Y una de las noches más interesantes posiblemente, hubo dos fundamentales, una que viviste tú y otra que no viviste, pero una de las noches más interesantes fue la que, sin decirnos exactamente el sitio, nos decía que era en tierra de aluvión, que estaba cerca del mar. Total, que buscando encontramos cerca de lo que está el Rocío, la mitad del Rocío, cerca, en las dunas de Matalascaña, encontramos allí una zona de tierra de aluvión, de tal que entraba dentro de las condiciones que ella ponía. Además tenía gracia porque la duna que estábamos era conocida como la mata del difunto, o sea, que también tenía un nombrecito, como Alteza. Y fuimos aquella noche, paramos allí el coche y esta mujer que tenía escritura automática empieza con la escritura automática y empieza a decir que no es exactamente el sitio, que el sitio está más lejos, no muy lejos, pero que es donde emana el agua. Nosotros no sabíamos que efectivamente muy cerca, en el Pico del Loro, hay unos manantiales de agua dulce que van al mar, que salen de las dunas y van al mar. Yo no los conocía siquiera, o sea que no los conocíamos ninguno de los que estábamos allí. Y además yo empecé a pensar en la simbología mariana, y el Rocío no es una simbología de agua, donde mane agua, no hay un manantial de agua como en otras apariciones marianas. Luego no encontramos. Y entonces nos dijo, bueno, de todas maneras nos van a dar una pasada. Y de pronto, sobre las dunas apareció una luz verde preciosa, un color verde intensísimo, precioso, que fue completamente horizontal, paralela a las dunas completamente, apareció y desapareció. En principio yo pensé en una bengala, honradamente yo pensé en una bengala, pero la bengala lógicamente horizontal completamente no es posible. Entonces había un destacamento de la Guardia Civil cercano, subiendo a la mata del difunto. Nos fuimos a él, subimos a él, hablamos con los guardias civiles y preguntamos si había posibilidad de que a unos barcos tiraran. Aquí no tira nadie bengalas, nosotros no hemos visto bengalas nunca. Hasta ahí llegamos, esa fue una de las veces. Otras veces llegamos hasta fotografiar la imagen, que en otro programa que hicimos aquí tú decías, yo tenía uno en la cabeza que no vi. Sí. Yo creo que ese caso que está comentando Julio, si no de un contacto puro, quizás anómalo, pero es uno de los más interesantes. Es decir, que alguien está haciendo fotografías en el campo con infrarrojo y cuando revelas el rollo, el carrete, te encuentras con un tío que está al otro lado del coche, que no es anatómicamente de aspecto humano, según los estudios que hicieron en la universidad. En la Facultad de Medicina de Sevilla, te quedas un poco sorprendido, ¿verdad? ¿No? Y yo, antes comentabas una cosa que yo creo que es interesante quizás para los espectadores. Yo creo que desde el punto de vista técnico, puramente técnico, no creo que haya demasiadas dificultades para que estas civilizaciones se pongan en contacto con quien quieran. Mira, yo me estaba acordando de un caso que no es de contactado, pero que me parece que ilustra un poco que no hay demasiadas dificultades para, si ellos lo desean, hacer un contacto. Y hubo un caso precisamente en Manises, en Valencia, en el año 79, en noviembre del 79, salió un caza. Cuando aquí se presentaron una serie de objetos sobre el aeropuerto, el avión de la TAE que desciende porque se le ha puesto un objeto rojo muy cerca del avión, etcétera, sale un avión de combate, un F-1, y el capitán que iba en el avión ve los objetos, los persigue una y otra vez con el radar y tal. Y Fernando Cámara, que era el capitán entonces de este avión de combate, nos contaba a muchos investigadores, que él en algunos momentos trata de filmar lo que tiene delante. Entonces hay unas décimas de segundo desde que él piensa voy a filmar hasta que aprieta físicamente el botón,
unas décimas de segundo. Bueno, pues ya estaba bloqueada la filmadora. Cuando le da la geometría o intenta darle la geometría de armamento a los misiles, le ocurre exactamente lo mismo. Cuando le quiere dar al radar que lleva el avión para detectar el ovni que tiene delante, sobre Valencia o sobre Mallorca más o menos, le bloquean el radar. Es decir, Fernando decía, eso fue lo que más me asustó. Es decir, que me estaban leyendo el pensamiento. Se adelantaban a lo que él iba a decir. Bueno, yo guardo un respetuoso silencio hasta ahora y voy a dar mis teorías, no, mis dudas, no mis teorías. A mí el tema de los contactados es un tema que me parece terrible. Me parece mucho más terrible el de los abducidos, el de los que los pillan contra su propia voluntad, que también por lo visto se dan casos. Hay una mezcla que no termino de entender entre religiosidad, que tú la apuntabas un poquito, y tu amigo, que a mí no me cae nada bien, ya lo sabes, con Giovanni, por ejemplo, y todo esto, lo de la escritura automática, es decir, son normales los contactados porque todos hacen cosas raras. Entonces ya, cuando todos hacen cosas raras, pues también me mosquean, ¿por qué no Ya, pero contactan? el hecho de ser normales no quiere decir que estén enfermos. No, quiere decir, pero hacen escritura automática, cosa que yo habitualmente los martes por la tarde no hago. Ya, no, pero es que hay un proceso, por ejemplo, estaba hablando Julio de esa contactada de Sevilla, tristemente desaparecida, que además seguramente habrá también era una gente mujer normal, encantadora. Yo estuve durante años manteniendo una relación epistolar y vis a vis, nos veíamos de vez en cuando en Madrid, pero me llenaba de cartas, folios y folios y folios, que bueno, en un principio uno piensa en una fase hipomaníaca, en algo que hace que su pensamiento esté acelerado. No, hay todo un proceso en ella de aprendizaje, de incorporación, que es algo que además a ella le desborda, es algo que te deja perplejo, Pero eso es que una te reacción, asusta, ¿eh? no, pero la vocación moralizante, no, es una reacción perfectamente humana. Yo lo dejo ahí sobre No, es perfecto. Además es un asunto preocupante, ciertamente. Pero yo creo que es una reacción perfectamente humana ante lo desconocido. Es decir, esta gente se enfrenta ante algo que no es capaz de entender y trata de encuadrarlo dentro de unos esquemas si los extraterrestres vienen de parte de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Hay mucha gente que vincula o mezcla Sí, claro, el caso con Giovanni, es uno de ellos. Es decir, trata de enclavarlo dentro de su patrón cultural. Y ahí es donde se da esa moralización en muchos casos, ¿no? Pero siempre, y cuidado, yo creo que casi siempre, si no siempre, casi siempre, eso se da en los casos de la gente que quiere contarlo. El que no quiere contarlo no tiene moralina detrás. Sí. Además hay otra cosa importante, y es que antes de hacer una investigación conviene saber cuál es el estado psíquico o psiquiátrico de la persona. Es lo primero que hay que investigar, porque si te encuentras de entrada con que el señor tiene problemas de equilibrio mental, automáticamente lo desechas. Lo que a veces ocurre... Yo pienso que se hace mal, creo que es una actitud demasiado expeditiva. Pero bueno, es que... Te digo que para tenerlo en observación y con dudas, porque es que muchas veces se mezclan las dos cosas. Pero ¿y qué haces? Hacemos en ocasiones, ¿no? ¿Qué haces? Volvemos al problema. Pues tratar de discernir lo que corresponde a su patología y lo que corresponde a la realidad, lo cual no siempre es fácil. Ya. Pero bueno, se puede... Pero además merece tenemos un la problema, pena Juanjo, hacerse. siempre, que hace falta un profesional que sepa de estos temas y que nos ayude, porque esto lo manda un psiquiatra corriente y lo más seguro es que la den pastillas. Claro. El caso de la contactada de Sevilla, yo se la di a Fernando y Fernando me dijo, investiga. Pues seguí investigando porque me dijo, tiene interés la cosa, sigue investigando y seguimos investigando, ¿no? Y perdona porque me meto con los No, te diría que no, la mayoría de mis colegas la actitud de ese nivel no diagnostican una psicosis porque alguien oiga voces o porque haya visto cosas raras. Hace falta muchos más elementos de juicio para eso. Y lo frecuente es que digan, mire usted, yo no sé qué me está usted contando, no lo entiendo. Hay casos que esto no encaja en la manicomio, patología, pero te diría que son los menos, o porque se mezclan otras cosas, o porque, como dice Salvador, con un contactado pues ahí se le acoplan circuitos y a lo mejor Sí, incluso depende el del fenómeno momento. contacto lleva a perder un poco el norte, ¿no? Pero Fernando, hay momentos, depende incluso del momento social en el que ocurre eso. Yo recuerdo 2 casos en la época de Franco que el señor no tuvo ningún tipo de contacto, simplemente vio una nave en la carretera y lo contó. El hombre estaba muy asustado y acabó en el manicomio. Claro, pero Acabaron los dos en el Si manicomio. acabó en el manicomio solo por eso, es obvio que los que tendrían que estar allí ingresados son los psiquiatras que le dieron. Supongo que habría alguna razón más que esa, ¿no? En principio no, el señor estaba muy asustado, había visto en una carretera de Palencia un objeto muy luminoso, es decir, un caso más, y el hombre lo contó. Yo creo que cualquier persona, y fíjate, eso yo creo que Juanjo y Julio me darán la razón.
cualquier persona que haya tenido un encuentro cercano con un ovni, cercano, no ver una lucecita lejana en el cielo, a esa persona se le han cambiado los esquemas mentales para el resto de sus días. Cuanto más cuando hay una aproximación o una comunicación o un intento de comunicación. Depende del nivel mental de la persona, ¿eh? Yo conozco a gente que ha tenido encuentros, y vosotros también, con humanoides, por ejemplo, que los han metido dentro, han hablado con ellos. Son gente de un nivel cultural no excesivamente alto y sus vidas han cambiado muy poco. En cambio, vosotros conocéis a un médico, por poner un ejemplo concreto de Canarias, que este hombre cambió radicalmente su forma de vivir. Es decir, yo creo que depende muchas veces de la sensibilidad de la persona y de su preparación mental, ¿eh? Y de las circunstancias, como tú dices, ¿no? Hay gente que, bueno, que está perfectamente adaptada a una forma de vida, a su entorno, a su trabajo, a su familia, y que la aparición de este elemento anómalo añadido, espúreo en su vida, es una especie de paréntesis, entra y se va, y él continúa haciendo lo mismo que estaba haciendo. ¿Y por qué no contactan con vosotros? Que estáis muy preparados y sería muy Eso es lo que tú no sabes. Eso te iba a decir. Ya empezamos ya como el otro día. Haciendo lo mismo que estaba haciendo. ¿Y por qué no contactan con vosotros? Que estáis muy preparados y sería muy Eso es lo que tú no sabes. Eso te iba a decir. Ya empezamos ya como el otro día. Eso es lo que tú no sabes. Por cierto, llevas unos anillos preciosos. Sí. ¿Podrías enseñarlos? Julio decía una cosa muy interesante, pero muy interesante. Pero yo si creo me que vas a decir ahora que tú... Pero no me lo vas a contar, no me lo digas. Julio decía, con gran acierto para mí, de que los verdaderos contactados no hablan. Hay una cosa además... Sí, pero te estás largando. Ese es el problema. No dicen yo soy un contactado. Fernando lo ha dicho muy bien al principio. Hay dos tipos de contactados muy distintos. El contactado es el que dice que va a un sitio, dice que ve y vuelve convertido en un apóstol. Y el otro que de pronto, por lo que sea, por un mecanismo largo, muy largo, que va cambiando su vida por un sistema, por causas distintas, llega al convencimiento de que tiene un contacto con alguien. Y entonces ese lo que está es asustado. Claro, y lo que quiere es contárselo, pero a un especialista, no a la gente. Lo que quiere es confesarse. Ir allí y confesarse con alguien que lo crea. Y liberarse de ese trauma. Y liberarse de eso. Y entonces, para demostrarlo, es cuando te dice, bueno, pues, vamos a un sitio y lo vamos a ver. Y tú se vas. Pero ese hombre, esto está ocurriendo. Acordaos de casos como el de Claude Borilón, de Raël, un periodista deportivo francés, que tuvo un encuentro en el 75 y que terminó organizando una organización, por no utilizar otros términos peores, donde se dedican a tomar el sol desnudos o a tratar de comprar terrenos. No, eso no es malo. O a tratar de comprar terrenos en Jerusalén para esperar la llegada. Javier está poniendo el dedo en la llaga, que yo creo que uno de los temas más interesantes para las personas que puedan ver estos programas. Y es que estén muy atentos, porque generalmente a veces de los contactados se derivan otras cosas que acaban en sectas, en multinacionales, en comidas de coco y en esclavitud moral, que son verdaderamente además cuando tenga el trágicos. Milenio seguramente vamos a tener filosofía hindú, todo montado. Esa es una de las grandes tragedias del contactismo, que yo creo que es totalmente humano. Y luego hay otro aspecto que a mí me gustaría dejar sobre la mesa, y es cuando hay un contacto de verdad, o supuestamente de verdad, ¿por qué todos los, o casi todos los contactos son muy distintos? Es decir, lo que les dicen los supuestos seres a esos contactados, a uno le dicen una cosa, a otro le dicen otra, a otro otra. Entonces ahí empiezas a sospechar de que hay una manipulación y que somos una vez más una especie de experimento o de test. Esa es tu teoría de siempre. Esa es una teoría muy inteligente. Yo no concibo que a un señor que se le aparece en el Perú y a otro en Corea o en la India les digan tres cosas distintas. Oiga, que la guerra va a ser en el año, la gran guerra o catástrofe, y esto se acaba en el año 80. Y a otro le dice no, en el 89. Y a otro dice no, en el 99. Y al final, nada de nada. Juanjo, mírame a los ojos. Pero mírame seriamente. ¿Tú has hablado con algún extraterrestre? Que yo sepa, no. Mejor dicho, rectifico. Rectifico. Te estoy mintiendo. Pero ha sido inconscientemente. Yo creo que sí he hablado. Pero sin tú saberlo. No, sí, conscientemente. O sea, has hablado. Sí. No, cuando he dicho que yo sepa no, es porque los que estamos aquí sentados, todos y muchos investigadores, en las infancias han ocurrido cosas extrañas. Y ahí es donde yo he dicho que yo sepa no, porque no soy muy consciente de esa historia, ni veo que ninguno. Sí. Pero ahora ya mayor sí tengo cierta seguridad, no pongo la total seguridad, cierta seguridad de que he podido hablar con una mujer que podría estar ocupando un cuerpo, y que no es un ser humano.
aunque lo es físicamente. Julio, ¿tú? Yo no, hablar conscientemente con un extraterrestre no, honradamente no. Pero sí lo que decía Juanjo al principio, no me importa contarlo, es decir, desde mucho tiempo tuve un sueño repetitivo que me veo chico, con 5 años, 6 años, en la habitación que yo tenía, que ya tenía mi cuarto para mí, subiendo a la azotea de mi casa y mirando al cielo donde se ve un ovni. Y entonces siempre digo, no cabe. Eso es lo que recuerdo, si no cabe en la azotea, aquello no cabe, porque tenía mi padre el Palomar, el patio sevillano, aquello no cabía, ¿no? Entonces digo, no cabe, y ya está, y ahí acaba. Ese sueño repetitivo me ha salido, y por desgracia, lo diré porque me da igual, no tengo ningún tipo de complejo ni nada de eso, cuando se publican los libros intrusos y cosas de ese tipo, hablan de que todos estos contactados suelen presentar en los muslos, en las piernas, un sueño repetitivo, y además suelen presentar en los muslos, en las piernas, como si le hubieran quitado un trozo de una cuchara. Yo lo tengo. No te voy a pedir que te bajes los pantalones ahora, porque obviamente... Está feo, ahora mis piernas ya no están para Y enseñar. mi último, porque doy por hecho que Fernando sí ha hablado, es más, doy por hecho que él es un extraterrestre. ¿Tú has tenido un contacto? ¿No? También mirándote a los ojos. Mirándome a los ojos, porque si no mentís. Yo creo que no. Pero te has de decir, ¿por qué creo todo? Porque, bueno, ellos dicen yo yo creo que no. Pero vamos a ver, somos prudentes en ese sentido, pero porque cuando comienzas a hablar con gente que ha tenido este tipo de experiencias, hay gente que recuerda las experiencias muchos años después de que han sucedido. Hay como una especie de amnesia. Hay un mandato, incluso sí. Ellos dicen que hay un mandato de... O hay una instrucción deliberada donde a la persona en cuestión se le dan instrucciones para que no recupere esa memoria hasta pasado un tiempo, o bien se trata de una defensa natural del cerebro, es decir, el cerebro cuando se enfrenta a un hecho traumático, a un hecho que no encaja, tiende a sepultarlo en la memoria. Pasa con infinidad de personas que tienen accidentes de tráfico, que no recuerdan el accidente en cuestión por una la memoria selectiva mental. Que borra esto. Exacto. Pero y vosotros, esos encuentros que tú dices con esa persona y tu sueño, ¿eso es lo que os ha marcado después para que os dedicarais a esto? En lugar de tú hacer consejo de ministros y tú dedicarte a pisovaras, punto. No, eso ha sido a posteriori, ¿eh? Es decir, cuando ya estás metido en la investigación es donde te das cuenta de que has tenido sospechas que ese caso podría ser. Y luego, como decía Javier, puede que empieces a refrescar la memoria con sucesos de la infancia que los tenías perfectamente olvidados. O tenías alguna niebla, un recuerdo extraño de que pasó algo pero que no lo tenías claro. Y bueno, yo he tardado 40 años prácticamente en tener medianamente claro lo que me pasó a mí a los 6 años. 40 años. Pero que no es anormal, es decir, yo creo que eso le pasa a muchísima gente, ¿eh? Oye, la manía de quitarnos trozos de cuerpo o de ponernos cosas, ¿a qué viene? Porque esa es otra historia. Eso de que te quiten un trozo de cacha es... No tengo ni idea. Pero tú te falta de verdad. Sí, luego te lo enseño, hombre, no te preocupes. Palabras no, además lo podrás tocar si no te da asco, pero... No, pero el tema de los... A mí me Mira, te voy a decir un poco una sobre cosa, el tema de los abducidos. a tus espectadores que tengan algún tipo de duda o de recuerdo nebuloso de que ha podido ocurrir algo en la infancia o algo así, que se revisen las piernas. Ay, por Dios. Pero ¿y qué tenemos que encontrarnos? Lo que dice Julio. Que nos falta como un... Como si en un flan, con una cucharilla, le quitas un trocito. Una cosa limpia. Exactamente, sin cicatriz, absolutamente nada. Yo creo que no tengo nada de eso. ¿Estás seguro? No me enfoquéis un momento. Ay, qué miedo, por Dios. O sea, entonces imagínate, ahora lo que acabas de decir tú, en casa todo el mundo mirándose las piernas y de repente hay un montón de gente seguramente que tendrá eso. Oye, ¿será un antojo de la madre? ¿Como quien tiene un lunar o no? Mi madre dice que no, mi madre decía, la pobre ya muerta, decía que no recordaba aquello de chico. Es decir, que yo de chico no lo recordaba, que eso en la pierna sí, una vez me lo vio, pero ya... Yo te digo, este sueño es con 5 años. Benítez, ¿por qué nos dejas siempre estos problemas aquí? Hombre, hay que darle paso a la imaginación y a la capacidad de soñar y de salirse de la rutina diaria. Bueno, hombre, tiene que estar asociado a lo que dice Julio, es decir, esa falta de tejido, algún recuerdo o algo que tengan, o algo muy claro, ¿eh? Porque a veces es muy clarísimo, es muy claro lo que les pasó, ¿no? Fíjate, en Estados Unidos que todo se contabiliza y se convierte en números o en estadísticas. Se hizo en el año 91 a través de la Fundación Roper, que es un instituto de sondeo o de prospección de opinión. Se hizo un trabajo donde se preguntaba a una serie de personas
bueno, si tenían, por ejemplo, recuerdos de tiempo perdido, o sea, de lapsos de su memoria que no recordaban, si tenían cicatrices extrañas en su cuerpo, la sensación alguna vez de haberse elevado por encima de la cama, una serie de cosas, o haber visto luces extrañas dentro de sus habitaciones. Y el resultado final de aquel sondeo, que duró varios meses en las principales ciudades norteamericanas, arrojó un resultado sorprendente, y es que un 2% de la población norteamericana, que es muchísima gente, son más de 3 millones de personas, habían tenido síntomas, digamos, relacionados con esta clase de experiencias. Los americanos son muy raros. Son raros, pero es un dato interesante a tener en cuenta, ¿no? Bueno, las ojeras no significan nada. Tener bolsas en la bolsa. Ya empezamos. Estamos derivando el tema hacia... Uy, qué miedo. Bueno, algo que implicaría, sí un contacto, pero no en el sentido que estábamos dando a la palabra. Probablemente haya muchas personas que en su experiencia, en su niñez, hayan tenido algún tipo de vivencia de esas características, que a no repetirse, pues lo han dado por olvidado sin más, o lo han olvidado realmente, ¿no? Y permanece ahí en el archivo de su memoria hasta que un día, por cualquier circunstancia, aflore, ¿no? Pero estábamos refiriéndonos a los contactados, que además divulgan algún tipo de mensaje, que parecen desempeñar un papel, si no importante, por lo menos un papel interesante dentro del fenómeno, y a los que no se les puede atribuir toda la responsabilidad, que además divulgan algún tipo de mensaje, que parecen desempeñar un papel, si no importante, por lo menos un papel interesante dentro del fenómeno, y a los que no se les puede atribuir toda la responsabilidad. Es decir, estoy de acuerdo en que hay una contaminación cultural y uno puede interpretarlo, valorarlo de diferente forma, pero el contacto en cualquier caso no procede de ellos, el contacto procede de los de arriba. La voluntad es de ellos. Eso es muy viejo, Fernando. Es decir, claro, antes se les llamaba profetas, y son santos y están en la Biblia y están. Pero oiga, usted analiza lo que dice la Biblia, si es que lo que dice la Biblia es verdad, que yo tengo muchas serias dudas. Pero bueno, Ezequiel, el otro, en fin, toda la saga de profetas, aparecía una luz, aparecía no sé quién, le decía, que digas, que te digo tal cosa. Es lo que le dictaban, nada más lo Eran dicen contactados, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora, si alguien sale en ese plan, directamente al manicomio, ¿no? Que no, hombre, que no el manicomio. Ya tienes manicomio, Juanjo. Ya no hay manicomios. Ahora con esos problemas y otros más añadidos, ¿no? Además ya no quedan manicomios al final, ¿no? Estáis todos sueltos por la calle. Pero bueno, estamos locos, gracias a Dios. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego después lo veremos para ver, y tanto en el pasado, tanto esos profetas a los que tú aludes con buen criterio como estos nuevos apóstoles, nuevos profetas, bueno, ¿por qué son utilizados como lo están siendo, aparte de lo que ellos pongan de su propia cosecha? Porque los eligen, ¿para qué? ¿Por qué no eligen intermediarios o interlocutores, voceros, por utilizar un término más periodístico, con mayor prestigio? Porque no escogen pues al premio Nobel tal, al literato tal, porque nos escogen a uno de vosotros para difundir sus mensajes, que tendrían una mayor repercusión, un mayor eco en la sociedad, y lo hacen con otras personas, bueno, que ni intelectual, ni social, ni profesionalmente pues destacan especialmente, y además les dan mensajes a transmitir, a divulgar. Quizá porque somos muy críticos son con eso. susceptibles de toda la crítica que sé que vais a hacer en esta segunda parte. O a lo mejor somos los voceros. Vamos a dejar ese, o a lo mejor. Todos. Pero fíjate que el problema está en que a lo mejor no estamos viviendo sino siendo vividos. Con lo cual, que no voceros. bueno, vamos a dejar eso para la segunda parte del coloquio, y después nos veremos todos los que estamos aquí pues en cualquier hospital psiquiátrico, pero con pleno derecho de estar allí y asumiendo nuestra condición de idos, pero bien.
Alrededor de Giorgio Bon Giovanni se han ido reuniendo gentes venidas de Italia y de otros países. Cada cual tiene su casa y su trabajo, pero pasan todo el tiempo que pueden en una pequeña finca alquilada a las afueras de San Elpidio, donde imparten cursos y editan sus revistas y sus vídeos. Y entonces hoy nuestra actividad se divide en dos aspectos. Uno de profesional, de trabajo. Aquí hay unas personas, 7 u 8 personas, que trabajan profesionalmente en nuestra editorial. Tenemos 2 revistas, una pequeña empresa de videos, una editorial donde se pueden hacer revistas y videos legalmente registradas, pagamos nuestros impuestos. ¿Y ganáis mucho dinero con las revistas y con los vídeos? Desgraciadamente no, porque el dinero en esta sociedad sirve, con el dinero se pueden hacer muchas cosas buenas y malas, y para las personas honestas, como somos nosotros, podemos hacer cosas muy buenas. Pero en esta actividad, tú sabes, quizás me puedes ser maestro en esto, porque tienes muchos años de profesión como periodista, como editor, y no sé, con los ovnis, con estas materias es difícil que puedes ganar. Pero recuperamos nuestros gastos. Soy muy feliz que puedo tener la posibilidad que unos chicos que pueden trabajar, y es una de las metas que quiero lograr, de poder dar una idea a chicos que han tenido experiencias difíciles, tenebrosas, con la droga o con la violencia, y uno de estos chicos trabajan aquí conmigo y que se sienten bien, se sienten vivir bien la vida haciendo revistas de OVNI o de problemas sociales, espirituales, en lugar de tomar droga o de vivir en la calle. Esto me hace feliz. En esto, esa es la parte profesional. La otra, aquí es también una asociación cultural, non siamo soli, espiritual, donde vienen personas que quieren, cuando tenemos la posibilidad de hacer conferencias pequeñas aquí o en el mundo. Salvo por la prohibición de fumar, de la que amablemente fuimos dispensados, no parece haber allí otras reglas que las indispensables para la normal convivencia cuando se reúnen en su tiempo libre. En justicia, hay que decir que aquello tiene más de club social que de secta, como sus detractores afirman que son. Abiertos y acogedores, sin actitud fanática alguna, constituyen un grupo heterogéneo de las más diversas edades y formación, unido en la creencia de que los mensajes recibidos por Don Giovanni son auténticos y merecen ser divulgados lo más ampliamente posible. Algo que por el carisma de Giorgio, por sus estigmas o porque sus hermanos cósmicos le ayudan, se está produciendo. Y hasta los militares rusos le abren sus puertas, aunque él no le dé demasiada importancia. Todo el mundo, me recuerdo, hace 10 años en esta visión me dijo: tiene que ir a Rusia, tiene que darlo a los jefes de Estado. Ahí yo, honestamente, me recuerdo que me pregunté, y yo soy un vendedor de accesorios por zapatos, ¿cómo puedo ir a Gorbachev, a presidente Reagan, estaba Bush en este momento? Es imposible. Y yo hice esta pregunta, ¿cómo puedo hacer? Y la respuesta fue: yo te abriré las puertas. Ahora, haciendo revisionismo, mirando atrás, efectivamente ha sido casi un milagro encontrarme con personalidades. No he tenido grandes entrevistas, pero sí he podido hablar íntimamente, casi íntimamente, con unas personalidades del mundo y preguntarles, hacer entrevistas y darle este secreto de Fátima. Ahora no sé cómo lo han tomado. Quizá algunos se han reído y otros han reflexionado. Gorbachev fue una persona que me abrió las puertas por Rusia. Todavía hoy tenemos relaciones con él, y no directas, pero hemos tenido entrevistas. Me ha gustado mucho su posición, lo hemos entrevistado cuando él estuvo aquí en Italia, que su protesta en contra de la guerra en Yugoslavia, su forma de actuar,
más directa de lo que tenía antes, quizá porque ahora no tiene poder político, pero comparto muchas opiniones con el presidente Gorbachev. Y él me permitió de ir a Rusia. Me recuerdo que en 1990 estaba Unión Soviética todavía y pude, no sé, pienso que Gorbachev no dijo nada a la televisión, pero él fue el instrumento que me abrió las puertas y pude hablar al primer canal de Unión Soviética, donde hablaba solamente el secretario del Partido Comunista Soviético, un estigmatizado, un religioso, en la patria del ateísmo mundial. ¿Pero tú qué hiciste? ¿Llegaste allí y dijiste yo quiero hablar por la televisión? Exactamente, yo hice una pedida burocrática, nadie me dijo habla con este KGB, nadie de situaciones secretas. Un amigo de Suiza, un periodista que tenía relaciones con otros periodistas, me vino a visitar y me entrevistó por la televisión de Suiza. Me dijo, yo le comenté que tenía que hacer un viaje a Rusia porque la Virgen me lo había pedido. Él me dijo, bueno, yo te puedo ayudar, no conozco a nadie de Rusia, pero soy un periodista de la televisión rusa, llevo tu caso a la televisión. Hay la perestroika, pero siempre hay el comunismo, no lo sabemos, vamos a ver. Y él fue a Moscú, me llamó, bueno, aquí aceptan de entrevistarte. Yo no lo creía. Y tomo el avión y hice el programa. Empezó ahí mi relación con Rusia, gracias a este programa, que lo vieron 100 y pico millones de personas. Ahí se acercaron después científicos, astronautas, ahí empezó mi relación con Rusia. Después, por 2 años no pude ir porque se provocó el golpe de Estado, pero siempre mi relación ha sido muy positiva. Entonces, charlábamos junto a una gran encina. A su pie hay una sencilla capillita recordando que ante ella Bon Giovanni tuvo una de sus visiones en las que se le apareció Jesús. Sencilla capillita recordando que ante ella Bon Giovanni tuvo una de sus visiones en las que se le apareció Jesús. La Virgen María, los ángeles, Jesús y los extraterrestres. Una extraña combinación, totalmente rechazada por los creyentes, pero que al margen de lo religioso igual no resulta tan descabellada. Al menos él lo entiende así. Sí, claro, hemos tenido una educación milenaria de la Iglesia Católica y de otras iglesias. Entonces las figuras de Cristo, de la Virgen, de los santos han sido puestas en lugares determinados y si una persona, un místico, una persona tiene una visión y después habla de seres cósmicos, se puede crear confusión. Entonces, para explicar bien, voy a intentar, porque no es fácil explicarlo a las personas, a todos nosotros que hemos tenido esta cultura milenaria y a veces un poquito reducida, no universalista, universal. Y yo estoy convencido, mi opinión es que hay seres divinos, para empezar. ¿Qué quiere decir eso, divino? Seres divinos significa que hay seres que trascenden la vida humana, seres que han participado a la creación humana, seres que compenetran con sus inteligencias a planetas, a soles, a galaxias mismas. Es decir, inteligencias individuales que tienen una forma humana parecida a la nuestra o también diferente de acuerdo a la evolución química y biológica que se ha desarrollado en sus planetas. Aquí tenemos el carbonio, quizá en otros mundos pueden tener el silicio, otros elementos primarios químicos que dan forma a otros cuerpos humanoides. Pero creo también que hay seres muy parecidos a nosotros en otros planetas. Entonces, estos seres creo que son más evolucionados que nosotros por el sencillo hecho que llegan hasta aquí. En definitiva, la cuestión es, como tantas veces ha sido a lo largo de la historia, personas que reciben mensajes de entidades
situadas en un nivel espiritual supuestamente superior al nuestro, que asumen el compromiso de divulgar ese mensaje y que, como prueba de la realidad del contacto, presentan alguna capacidad o don extraordinario. En el caso de Giorgio Bon Giovanni, sus estigmas. Lo que sucede a partir de ahí ha dependido y sigue dependiendo de la oportunidad y contenido del mensaje y sobre todo de la fe de los demás. La mayoría de los mensajeros y sus comunicados han pasado al olvido sin pena ni gloria, pero unos pocos han cumplido con creces su objetivo, influyendo decisivamente en la historia de la humanidad. Y si no, ahí están las diferentes religiones para demostrarlo. El mensaje de Giorgio es más acorde con esta época, más universalista. El tiempo dirá qué repercusión alcanza. Bueno, mientras estaban imponiendo la publicidad, los anuncios, aquí en la mesa hablábamos de cosas. Suele suceder esto. En los intermedios se comentan algunas cosas que me parece que conviene traerlas al coloquio, que son muy interesantes. No recuerdo si eras tú, Juanjo, o quién, o yo mismo planteábamos la posibilidad de que, bueno, de que nosotros también estuviéramos desempeñando un papel, una misión dentro, era Julio. Lo he dicho yo. Dentro de todo eso. Si lo dices será por algo. Hombre, lo digo por razón. ¿Por qué razón escribe Juanjo 35 libros, 30 y tantos libros de OVNI? ¿Por qué razón doy yo 2000 conferencias o más, sin bromas, sin decíamos, que superan posiblemente las 2000 de OVNI en instituto, universidad, en sitios donde la gente hay que abrirse la mente? ¿Por qué? No somos los voceros esos normales, es decir, no los que no traemos un mensaje, un tipo de no, pero sí estamos hablando de algo, hablando de una forma normal, viendo que somos personas normales, que hablamos de cosas normales, y a la gente eso debe llegarle. Posiblemente estamos movidos por hilos, no lo sé, pero posiblemente. Yo me acuerdo de cuando Javier Sierra tendría unos 10 o 12 años, yo conservo cartas que él me mandaba y unos boletines que hacía a Ciclostil, que es una cosa muy antigua que había antes, sobre el fenómeno OVNI. Horror. Y lo yo, conserva. Está muy bien eso. Y yo ahora me digo, fíjate, la trayectoria, que no es muy larga, pero la trayectoria que lleva Javier Sierra. Es decir, ahora es director de una revista que se dedica a estos temas, ha investigado muchísimo, y yo recordaba aquellos dibujitos que él hacía y aquellas pequeñas investigaciones en su zona, en su Castellón, etcétera, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Julio, es decir, aquí alguien mueve los hilos, queramos o no queramos. Y yo, personalmente, ya ha llegado un momento en que no me da pudor decir, bueno, pues muy bien. Pues tú cuando escribís, cuando investigáis, ¿os sentís de alguna forma, no te voy a decir como los profetas, dictado, esto es lo que me ha dicho, yo lo transcribo y tal, pero hay una especie de necesidad que no se puede controlar, que es muy sutil lo que os pregunto, pero ¿sentís la necesidad de escribir lo que escribís y de decir lo que Yo creo que lo primero sientes... Una cosa es la inspiración y otra cosa es... Lo primero es la necesidad de investigar. Hay un cosquillo en el estómago cuando te pones en marcha. Lo que decías de Javier, a los 12 años ¿por qué te dedicas todos? Bueno, es una cosa extraña, sí. Pero las canicas. No, la motivación es la curiosidad. Lo que ocurre que es como si accionaras un mecanismo, como si entraras en una cinta transportadora. Tú tienes la obligación o la voluntad de dar el primer paso y después empiezan a desencadenarse cosas. Cada vez que tú sales a la calle a investigar una historia, vuelves a casa con 3 pendientes para seguir investigando. Hay piernas ¿cómo las tienes? No, las piernas las tengo intactas. Yo ya no me fío de vosotros ni de Pero ninguno. tenéis esa sensación, o la habéis tenido en algún momento En muchos. de estar, bueno, participando, colaborando en un programa que de alguna manera está... que se os está ayudando o se os está facilitando el terreno para continuar en esa tarea de investigación o de divulgación. ¿Tenéis esa sensación? ¿Lo habéis tenido? Tanto como eso, no te voy a decir que la verdad, no sentirme eso no, pero bueno, ¿por qué? A veces se preguntan, ¿por qué esto no? Pero bueno, siempre estáis hablando de causalidades. Es que eso es lo que ocurre. Forma parte del lenguaje habitual entre vosotros, lo conozco hace muchos años y lo decís con mucha frecuencia. Eso en la investigación te ocurre constantemente. Es decir, tú sales a investigar un caso y te suceden unas cosas extrañísimas, o que crees tú que son extrañas, ¿no? Y entonces, por lógica, casi por deducción lógica, dices, caramba, parece como si alguien estuviera dirigiéndote.
Tú fíjate que ha pasado muchísimo tiempo, muchísimos años de eso que te digo, muchísimo, desde ese sueño repetitivo y tal, haciendo Ouija, nos citan, me citan a mí, personalmente a mí, un día 6 de febrero a las 11 p.m, en medio de una finca perdida en Rociana, en un descampado allí. Yo voy, me llevo una trenca de aquellas antiguas con su capucha, tengo un 9 largo, estoy militarizado, tengo un 9 largo que me he puesto por miedo a los perros, no por nada, porque yo no usaba una pistola poco, casi nunca, y me lo he llevado, y llevo un perro de Enrique Vila, compañero que trabajaban juntos. Cuando llegamos a la finca, estamos tan mentalizados, decimos nosotros que vemos una bruma, una niebla a lo lejos en forma de ovni. Decimos hay que verlo mentalizado, que ya hasta las nieblas tienen forma de ovni. Como decían solo, Enrique y otro compañero del pueblo de Almonte se van fuera de la finca y me dejan solo con el perro. El perro, que está acostumbrado a ir allí, un perro joven, sale, salta, da 2 vueltas, se asusta y se mete en el coche y dice que ya no sale más esa noche en absoluto. Y nada más irse Enrique y Rafael, la niebla aquella que era un ovni empieza a extenderse y nos rodea por completo. Una niebla baja, de a 5 o 6 metros no se veía absolutamente nada, en cambio para arriba veías perfectamente, veías las estrellas. Tanto que pongo encima del coche una luz de destellos amarillos pensando que no van a encontrar después cuando vuelvan esta gente. Probamos un walkie-talkie que tenemos, estamos hablando hace mucho tiempo, no había teléfonos móviles y esas cosas, probamos un walkie-talkie, funciona perfectamente. Y a las 11:10, yo espero allí solo, con mi capucha puesta, un frío horroroso, la humedad de la niebla, de pronto en medio de la niebla aparece una luz a 2 metros o 3 de altura, por un fogonazo. Para mí más que una cosa es un fogonazo, que me da calor en la cara, y que yo vuelvo la cara y veo aquella luz, y a mí se me erizan todos los pelos del cuerpo. Y aquello desaparece. La niebla se va, intento hablar con Enrique, con el otro por el walkie-talkie. No hay forma, yo a ellos los oigo perfectamente, ellos a mí no me oyen absolutamente nada, y al rato ya podemos establecer otra vez la comunicación, digo, esto se ha acabado, se va a la niebla, el perro se muere a los 2 días, no se sabe por qué. No estaba envenenado, no tenía epilepsia, pero el perro muere a los 2 días, no se hace autopsia. Error de Enrique, eso se lo he dicho muchas veces, aunque sea médico, hay un error ahí de no hacer una autopsia del perro, pero el veterinario nos dice que no es ni por envenenamiento, ni por epilepsia, ni nada, pero tiene unas contracciones y muere, un perro de 1 año y medio, joven, un cocker. Y cuando volvemos a hacer la Ouija me dicen, Julio tenía miedo. Y yo, claro, miedo no, terror. Y el perro, imagínate. Y el perro, que jugaba siempre, se bajó, se metió en el coche y no se bajó más del coche. Mira, Fernando, yo acabo de recordar una anécdota oyendo a Julio, ¿Eso qué es? Que es significativa sobre el tema este de los investigadores como parte del engranaje de toda esta cuestión. Sobre el tema este de los investigadores como parte del engranaje de toda esta cuestión, que es un debate que deberíamos tener, ¿no? Y en profundidad. Yo recuerdo claramente una ocasión en la que yo decidí colgar los hábitos ufológicos, ¿no? Decir, ya, yo, bueno... Hasta aquí hemos llegado. Exacto, había empezado muy jovencito, llega un momento en que tengo que empezar mis estudios universitarios, la carrera de periodismo en Madrid, llego a Madrid en el año 89 para comenzar a estudiar y decido colgar los hábitos. El primer día en mi colegio mayor ocurrió una cosa sensacional. Yo había mandado una carta a todas mis amistades diciendo que yo lo de los ovnis para el verano, que me dejaran tranquilo, que tenía que sacar mi carrera. El primer día de clase, yo voy a clase por la mañana a las 8 de la mañana, atiendo a las clases y vuelvo con los apuntes debajo del brazo para empezar a estudiar como un buen chico, lo que no había hecho nunca, ¿no? Entro en el colegio mayor y un señor que yo no conocía de nada, un compañero de allí del colegio mayor, se me queda mirando y me dice, oye, ¿te has enterado que ha aterrizado un ovni en Rusia? Fue el día que se dio la noticia de aquel famoso ovni que había aterrizado en Voronezh en el parque público. A los 15 minutos, las 5 líneas del colegio mayor estaban sonando para llamarme, de gente que me conocía, evidentemente, que estaba metida en el tema ovni, y a los 20 minutos todo el mundo sabía que había un pirao ahí en el colegio mayor que le encantaba el asunto de los ovnis. No pude dejar el asunto de los ovnis en mi vida, nunca más. Son cosas, son casualidades. Pero vosotros sois normales dentro de lo que cabe, sois entrañables y todo lo demás. Pero tu amigo Bon Giovanni, que yo la tengo un poco tramada con Bon Giovanni. A mí este tipo, que le salen estigmas, que hace una especie de predicación donde mezcla conceptos rarísimos, donde quien le rodea, bueno, han creado ahí una especie de mito, de medio secta, de medio raro, que te amenazan, te escriben, te dan la lata, por si lo llevas y todo.
A mí déjame de copla, ¿no? ¿Por qué le salen los estigmas a la gente No lo en, la sé, palma, no lo sé. en la palma de la mano y no en la muñeca? Cuando Por no lo se mismo puede- que a ti te falta un cuando- trozo de pero pierna. cuando no se puede crucificar a nadie por la palma. Pues porque, hombre, mi explicación es la esa, ¿no? Porque uno ha visto toda la vida así Luego no lo mandas de arriba, ¿no? No, claro, lo va a mandar el de arriba. Es un problema psicológico, de costumbre. De costumbre y de Siempre costumbre los cultural. Quiere decir, crucificados por aquí. Crucificados por aquí. No, y ya, ya crucificados está. por aquí. Por eso, claro. Y bueno, ¿pero qué opináis de eso? Yo la verdad es que lo he investigado poco, pero inmediatamente toda esa parafernalia de los estigmas y de todo esto me echa un poco para atrás. Lo digo sinceramente, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra de él, pero me quedo un poco en la reserva, es decir, por lo menos los contactados que yo conozco no se han comportado o no se comportan así. Es decir, a lo mejor resulta que es una de las nuevas tácticas o sistemas que tiene. Creo que es una forma de llamar la Yo atención, soy más duro. de dar que hablar, ¿no? Yo soy más duro. Todos aquellos contactados que tienen estigma, que salen a la luz pública y demás, no me interesa. Me interesa el otro contactado. Fernando, Que hablábamos de los- ahora voy a ser yo de presentador y tú de invitado. Porque Fernando es bastante, hombre, no defensor, pero sí le cae bien Bon Giovanni. Como persona. Como sí. persona, como persona. Bien. No estamos hablando Y es, claro, ya, no, conozco, es que ese es un tema que hemos comentado en ocasiones, la última vez hace pocos días. Hombre, la verdad, Fernando, Y él sabe que mi respeto como persona pues es grande, pero el respeto hacia los que le provocan ese tipo de cosas, si es que se las provocan desde fuera, pues es prácticamente nulo. Yo disiento respecto a esa forma de actuar. Me parece que hay otras, pues las de otros contactados, que no requieren del sufrimiento, porque Bon Giovanni lo pasa realmente mal. es que yo creo que hay Es decir, dos cosas. esas llagas brutales, las de los pies son tremendas, Pero hay dos como son las cosas, de las manos, pero eso, bueno, como médico pues puedo entender el papel que puede tener el subconsciente en la génesis de los estigmas y demás, pero sea motu propio, sea sugerido o inducido desde fuera, me parece una barbaridad. Sí, yo creo que yo distingo dos cosas en este personaje, y es, por un lado, la difusión o el tratamiento que hace del fenómeno ovni puro, que en muchos momentos es una difusión correcta. Es decir, él tiene una revista, da conferencias, en fin, hay un tratamiento que puede ser discutible o no, pero que a mí me parece bastante correcto. Y luego la otra historia de los estigmas y tal, que ahí ya yo... A lo mejor todo eso va junto. Bon Giovanni ha alcanzado unos niveles en su profesión de contactado, o en su misión, por ser más respetuoso, que no han alcanzado otros contactados. Es decir, bueno, pues Gorbachov en su momento le estrechaba la mano a Bon Giovanni, los de la KGB, Cuidado. Bon Giovanni estrechaba la mano a Gorbachov. Es una cuestión de matiz. Le asaltan en un aeropuerto, se toman unas fotografías y aparecen esas fotografías de Bon Giovanni y Gorbachov en todo. Pero Bon Giovanni va y le estrecha la mano a Gorbachov. Pero Bon Giovanni va a la Unión Soviética y se mete por la fuerza donde en la base aquella donde están los de la KGB. Supongo que no, supongo que le dejaron entrar y que de alguna manera pues fueron ellos los que facilitaron ese encuentro. Claro, pero es lo que decía Es decir, es Juanjo. algo, ya no entro en, no sé si sus relaciones públicas o sus consultores de marketing, Yo sus creo que hay mucho estrategas, marketing ahí. pues utilizan unos recursos del tipo que son, pero ha conseguido cosas que bueno, que a lo mejor si no hubiera tenido esos estigmas aparatosos, a lo mejor no había conseguido. Porque no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que él divulga o con lo que le dice Pero, que divulgue. pero no tiene nada que ver que él esté recogiendo información sobre ovnis o que esté divulgándola, como decía Juanjo, con que esa información sobre ovnis tienda a autentificar el mensaje de Bon Giovanni. Y en cierta manera esa es la lectura que se lee de todo esto. Es decir, el hecho de que Bon Giovanni son dos aparezca cosas con que hay que separar, está claro. que aparezca con Gorbachov no significa que eso sea una prueba de que como Bon Giovanni es auténtico, Gorbachov ha ido a verlo. No. Pero esa es la lectura que se transmite. No, lo que digo es que tal vez esos estigmas aparatosos, toda esa historia, es lo que haga que hablemos de él, que internacionalmente sea conocido y que eso le abra algunas puertas o determinadas puertas o muchas puertas que otros contactados. No garantiza nada más que eso.
no autentifica el mensaje que él difunde, ni siquiera autentifica que realmente esté en contacto con otras entidades. Como yo no las he visto, pues no lo sé. Pero me refiero que a lo mejor todo ese ropaje, toda esa teatralidad, todo ese aspecto aparatoso de los estigmas sea lo que contribuye a que él tenga acceso pues a otros estamentos que los otros contactados no han llegado ni mucho menos. Es un arma de doble filo, ¿eh? Sin duda. Es decir, hay gente que sí, como tú dices, que puede sentirse atraída o no sé, y otras gentes que automáticamente rechazan. Sí. Como en la Rusia comunista debieron alucinar con Bon Giovanni. Eso me sentó con los estigmas, eso es evidente. Hombre, algún día tenías que dedicar un programa al fenómeno humo de los contactados, que yo creo que está muy mal investigado. Ese tipo de contacto es un poco lo que Julio decía, es decir, ahí quizás que no hay misticismo, o no, vamos, supuestamente contacto, ¿no? Sino elementos científicos, o supuestamente científicos, escritos con una documentación que no tiene nada que ver con iluminados y tal. A mí ese tipo de contactados sí me inspira más confianza, ¿eh? Pero sin embargo es algo que es muy frecuente dentro de los contactados o del mensaje que divulgan los contactados. Vamos, no es una exclusiva de Bon Giovanni ni mucho menos. Jesús como comandante de una nave espacial o cosas parecidas, ¿no? Tú mencionabas antes a los profetas clásicos como otra forma de contactados también. Esos mensajes eran fundamentalmente místicos. Mahoma es un contactado. Pero yo creo que hay, fíjate, en el caso de los profetas, o sea, Ezequiel, por ejemplo, cuando habla del avistamiento que él tiene de la gloria de Yahvé, y se cuenta en el capítulo 1 de Ezequiel, está mistificando algo que no puede explicar de otra manera, y entonces lo adorna y da características humanoides o humanas o divinas a los personajes que ve. El caso de Enoc, el libro de Enoc, por ejemplo, que es un apócrifo, es fascinante, porque lo que está haciendo Enoc es transmitir un conocimiento astronómico muy preciso sobre el movimiento del Sol alrededor del planeta, pero lo embellece hablando de ángeles, es decir, esto es una lección que quizás se podía aplicar a los contactados. Quizá los contactados estén recibiendo, o algunos de ellos, información científica, información técnica, pero que no son capaces de digerir y por lo tanto terminan mistificando. El error, los que son menos inteligentes son los que contactan con esos los contactadores. Que contacten, claro, los contactadores que contacten con gente que es capaz de asumir eso. Es que yo creo que los contactados son muy a su pesar. No, claro. Es decir, si alguien lo elige, dice, si es cierto, y lo eligen, son víctimas. Tú eres contactado y se ha terminado. Es decir, Moisés, el pobre, le tocó. Y a Moisés le dieron toda una relación civil, sanitaria, jurídica y religiosa que la transmitió. Lo que pasa es que nadie lo ve como un contactado, lo ve como otra cosa. Yo conozco una persona que en sueño recibe información, o piensa que recibe información. Tanto es así que ella tiene la presencia al lado. Ella habla de la presencia que tiene al lado, que le habla, que le cuenta cosas. Y si se le oye, no se le puede tocar en ese momento. Si se ve que está dormida con malestar y hasta llega a gritar fuerte, no se le puede tocar porque se asusta mucho más. Piensa que es la presencia la que la está tocando. Entonces, esta persona siempre dice lo mismo. Mientras la presencia está allí y le está contando la cosa, lo tiene clarísimo, sabe lo que le está contando, es algo clarísimo y muy espectacular, muy bien. Pero en el momento que ella se da cuenta que aquello es una presencia, que aquello no es normal y que aquello no es natural, pega el grito y entonces cuando despierta no es capaz de contarlo porque no tiene palabras para contarlo. Es lo que dice siempre, me falla el idioma. Entonces, esta persona siempre dice lo mismo. Mientras la presencia está allí y le está contando la cosa, lo tiene clarísimo, sabe lo que le está contando, es algo clarísimo y muy espectacular, muy bien. Pero en el momento que ella se da cuenta que aquello es una presencia, que aquello no es normal y que aquello no es natural, pega el grito y entonces cuando despierta no es capaz de contarlo porque no tiene palabras para contarlo. Es lo que dice siempre, me falla el idioma. No soy capaz de contar. Eso ocurre en cualquier sueño. Tú en el sueño ves una lógica absoluta y una coherencia. Todo lo que sucede. Pero eres capaz de contarlo. Pero tú lo cuentas. La lógica esa la cuenta, aunque sea ilógica. La cuenta. Iba yo con un caballo volando. O iba con un caballo volando. Pero no, que te falle el idioma para no ser capaz de contarlo. Pero lo que pasa es que os oigo, y a pesar de que os quiero mucho, tú lo sabes, Juanjo, tú ya das por hecho, Moisés era un contactado, Mahoma otro contactado, Ezequiel no sé qué, la ballena era un hombre, el otro... En fin, ya, hombre, en principio... ¿Estáis convencidos de eso? En principio... Eso ya nos parece discutible. Sí, es discutible, no cabe duda. Ahora, por lo que sabemos, es decir, por lo que está escrito,
las descripciones que te hacen todos estos personajes, hay unas entidades que están al margen, con naves o sin naves, con columnas de fuego o carros de fuego o lo que sea, que están manipulándolos. Es decir, ven aquí que te voy a decir para que les digas. A mí me resulta tan difícil creer en un extraterrestre como en un ángel en todo caso. Ya me quedo con los ángeles, que son más bonitos y más con alas y son tan bueno, oreja derecha. Los ángeles habría mucho que hablar también. Ya no, oye, ya, ¿para qué te voy a citar los ángeles? Ahora me salís todo y me tengo que ir de aquí, porque los ángeles también serán... ¿Qué? No, yo creo que los ángeles son por definición entidades espirituales, entre comillas. Son mensajeros. O mensajeros. Estamos ahí una cosa que parece que en la que estáis de acuerdo, y es que hay una elección. Es decir, oye, tú ven aquí, te vas, ya seas Moisés, ya seas Don Giovanni, seas Adamski, en el supuesto de que se le conceda también ese crédito, que a mi juicio también, porque no, es porque normal. no, es más, perdona, hay fotografías hechas 20 y 30 años después de Adamski, que son idénticas. Sí, las mismas naves, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿cuáles pueden ser las motivaciones? Hablábamos el otro día de cuáles son las intenciones de ellos, de qué papel jugamos nosotros en toda esa historia. Hace unos momentos pensábamos hasta qué punto vivimos o somos vividos, o se nos facilita el camino, o se nos marca un sendero más o menos ancho para que lo sigamos. Tiene que tener un sentido eso, es decir, ¿por qué escogen? ¿Para qué? Forma parte del experimento, es para que nos vayamos concienciando poco a poco, es para que hagamos alarde de nuestro sentido crítico y vayamos siendo capaces de desbrozar, de quitar, separar el trigo de la paja. Yo no, el tema de los contratados puede, perdona Javier, que no hable muy favorablemente de los humanos, de algunos humanos que voluntaria o forzadamente se ven obligados a desempeñar ese papel, pero luego no parece hablar muy a favor de los instigadores, así como en Moisés, pues no, todo aquello no hablaba muy a favor de tu primo Yahvé, pues aquí tampoco los mensajes de los contactados y la actitud de los contactados no parece reflejar o dar una buena imagen de los otros de ahí arriba, ¿no? Hombre, yo creo que ahí hay una cuestión de falta de visión panorámica del problema. Nosotros estamos mirando cosas muy concretas de toda la problemática del contactismo y no tenemos una visión de conjunto, que es lo que nos impide llegar a la comprensión. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene, desde un punto de vista, digamos, de narración, el hecho de que Moisés y todo el pueblo elegido estuviera 40 años dando vueltas por el desierto, detrás de una columna de nube que les guiaba de día y de una columna de fuego que les guiaba de noche? Y que además, cada vez que se acercaba a cualquier pueblo vecino, eso lo cuenta el Éxodo, el tal Yahvé se dedicaba a machacar sistemáticamente a sus pueblos, impidiendo que, ahora, visto con una perspectiva mucho más moderna, más contemporánea, ahora cuando conocemos las leyes de la genética, por ejemplo, se podría incluso interpretar como una cuarentena genética. Es decir, en la antigüedad, cuando un pueblo se encontraba con otro, incluso después de una batalla, había mezclas, había matrimonios, había violaciones, había lo que fuera, y había una mezcla. Es como si el tal Yahvé hubiera querido aislar genéticamente a ese pueblo. Es una lectura que se puede hacer hoy porque hemos avanzado en el conocimiento de eso. No quiere decir que sea la correcta, pero nuestro entendimiento de este tipo de problemas va avanzando a medida que nuestro conocimiento científico o nuestro conocimiento sobre la realidad también lo va haciendo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el problema, es un problema de óptica, al fin y al cabo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, tenemos algunas piezas sueltas, pero el puzzle no hemos sido capaces de armarlo y ni creo que seamos capaces todavía, ¿no? Es decir, dentro de 10.000 años o de 5.000 años podríamos entender algo de por qué aparecen unos contactados en Europa o en América en el siglo XX que dicen unas cosas. Bueno, pues a lo mejor ahora decimos, bueno, a lo mejor son gente que está difundiendo un tema, que está tratando de abrir las mentes de las personas, no sé, podría ser cualquier cosa. Hay otro tipo de cosas que están en la misma ciencia, que no es un contacto, no es el contactado que estamos hablando aquí, pero que hay algo también que nos llama mucho la atención, que es que, ¿por qué en aquella época, en esas épocas en que la comunicación no era buena, no era fácil, las mismas fórmulas matemáticas o las mismas fórmulas químicas, que se conocemos tantas que llevan 2 o 3 nombres, salen en 2 sitios distintos a la vez en un momento dado? ¿Por qué? Pues esa es la gran si no hay pregunta. comunicación, si no hay nada. Esos son Ya, contactados, se les ha imbuido algo, se les ha dicho por dónde hay que buscar el camino, se les ha inyectado, se les ha dirigido. Es un poco
inquietante, ¿no? El que estéis tres especialistas en la materia con sobrada experiencia y lo que se esté barajando, lo que queda flotando aquí sobre esta mesa es la impresión de que, bueno, de que no estamos hablando de un fenómeno lejano del que somos observadores, sino que estamos hablando de algo en lo que estamos implicados no como personas, sino como especie, que estamos históricamente, tenemos que ver con esa historia. Ellos están aquí o nosotros estamos allí, formamos parte de lo mismo, pero en modo alguno es un fenómeno que, bueno, que comienza hace unos 50 y pocos años y Esto es muy antiguo. y que, bueno, lo vemos, que si son materiales, que si no, que si dejan huellas, que si el radar los... los aspectos más interesantes están a nivel humano. Claro, y además es que tenemos siempre el sueño maravilloso de que somos libres. Y yo creo que eso no existe. Aquí no existe. ¿Y allí? Porque ellos tampoco lo serán. Habrá otros. Pues hombre, yo supongo que conforme se vaya avanzando en ese misterioso y largo camino hacia donde sea, hacia la divinidad o hacia lo que sea, quizás seamos algo más libres, puesto que tendremos más información. Ya, hombre, pero en definitiva la libertad es un sentimiento, es una sensación. Sí, os digo, un bello sueño. Aquí hablamos de muchos temas que implicarían que lo de la libertad, bueno, es más que discutible, ¿no? Si hay otro tiempo, otra dimensión desde la que contemplaros, estamos viviendo aquello que podemos vivir exclusivamente. Tenemos 1000 opciones constantemente donde elegir, pero siempre elegimos una, y por alguna razón. Es decir, bueno, lo que importa es tener la sensación de ser libres. Yo no me conformo con eso, a mí me gustaría serlo de verdad. Sí, y probablemente lo serás, o lo seremos. Cuando la calmemos. Pero no aquí, claro. Pero no está bien. No aquí. Bueno, es un tema muy, muy interesante. Espero que a ustedes también se lo haya parecido. Lo que está claro es que lo que comentaba hace unos momentos, el fenómeno no es algo que esté ahí, sino que está aquí mismo. Dentro de nosotros, entre ustedes, formando parte de la historia humana y con unas... me venía a la memoria pues ese título, era Andreas, la granja humana. El muñeco humano. O el muñeco humano, la granja humana de Salvador, ¿no? Pero bueno, sin llegar a esos extremos, pero uno se queda incómodo con esa sensación de... estoy formando parte de algo y que no me sé el guión, estoy haciendo un papel y no sé de qué va esta historia. En fin, las cosas son así, no de otra manera. Pues nada más, vamos a dejar el programa en este momento de aquí y la semana que viene les esperamos con algún otro tema que deseo que sea de su interés. Hasta entonces, gracias a nuestros invitados y aquí les esperamos.